No, y también tomar las oportunidades que se van presentando y siempre estar abierto a ellas y tomarlas como oportunidad de crecimiento. Y eso creo que nos ha pasado mucho en esta banda. Hemos tenido también momentos medio incómodos en donde nos enfrentamos con situaciones que no sabemos cómo manejar, pero estamos abiertos. O sea, por un lado puedo mencionar cuando estábamos grabando el video que Leo, el director del video, pidió que hiciéramos un playback de la rola al doble de tiempo. Y lo hicimos durante... Por un lado fue cuando nos pidió a la mitad de tiempo. Eso sí fue un total desastre. Y ese día la verdad fue algo muy cansado y muy divertido, pero también muy incómodo de estar haciendo miming de la rola a mitad de tiempo y no sé, yo me sentí muy idiota haciendo eso, la verdad, pero fue muy divertido. Y también, por ejemplo, está el hecho de que, a pesar de que todos tenemos una trayectoria con otros proyectos y otras bandas, sí hay roles nuevos que estamos tomando en esta banda que no habíamos tenido en bandas anteriores, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, nunca había cantado, nunca había sido la voz principal en una banda, que bueno, aquí somos dos voces principales, pero nunca había tenido yo ese rol de lead singer en una banda, siempre había hecho nada más coros y backing vocals, entonces como no tener... Creo que la única manera por la cual ha funcionado es porque nos hemos empoderado de una actitud de no cerrarnos a nada, ¿no? Si ahora toca cantar, pues ahora toca cantar. Si ahora toca hacer cosas que son incómodas y salirnos de nuestra zona de confort, estamos abiertos y dispuestos a hacerlos, y creo que eso es lo que también nos ha ayudado a través de este proyecto a crecer como músicos, a crecer como artistas, y eso pues ha sido una parte súper rica, ¿no? Toma dos. Empezaba hasta después, güey. Sí, me comí media vuelta. Sí. Vamos a hacer un punch, ¿no? ¿Cómo la sintieron? Así, mira. Yo digo que otra vez, güey. Porque hubo algunas cositas por ahí. ¿Otra vez? Yo diría, güey, si te sientes así como para tenerla más machina, güey, mejor otra vez, güey, a la verga, güey. Otra vez, porfa. ¿Cómo la tenía? Sí, exacto. Ahí me faltaban 2 vueltas ya para entrar. Sí. Ajá, porque es el coro completo. Come down, you little... Afinádalo. Sí, ok. Y era... ¿Cómo era, Pablo? Vele verga, güey. Es lo más sencillo del mundo, güey. Y luego ya también, como comentaba Tarro, pues es cierto esta parte de que tenemos el tiempo muy limitado. Únicamente nos podemos ver cuando yo viajo aquí a México o cuando Lu y Tarro viajan allá a Austin. Y pues de esta manera hemos hecho siempre, alrededor de esos viajes organizamos la mayor cantidad de eventos para la banda que nos puedan servir para seguir creciendo a una velocidad bastante rápida. En octubre, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer un mini tour en Texas con 3 fechas en un espacio creo que de 5 días, 3 fechas en 5 días en San Antonio, en Arlington, Texas, que es cerca de Dallas, y en Austin, ¿no? En donde tuvimos la chance también de tocar con Hellfire y Screamer y High Desert Queen y varias otras bandas
que la verdad creo que fue una experiencia súper divertida y también aprendimos muchísimo de cómo se están haciendo las cosas allá en Estados Unidos y de, digamos, cuáles son las estrategias que bandas independientes de rock pesado como nosotros y de stoner están tomando para crecer y pues bueno, creo que también esa fue una experiencia muy divertida, y nuestra primera prueba de lo que era estar en gira juntos y tener que estar durmiendo en la misma cama y cuchareando y manejando a altas horas de la noche, creo que también eso fue algo que fue una experiencia muy buena y es el inicio de lo que van a ser muchas otras giras en el futuro. Sí, Gracias. perfecto, gracias. Ups. Bueno, quedamos que... ¿Quieren oír lo que grabamos ayer? Sí, por favor. Empezamos por ahí. Sí. Ay, la apagué. Oye, pues Soul the Earth, que se va a llamar quién sabe cómo, Que se va a llamar quién sabe y cómo. quién sabe cómo va a ir el... No, Es que puede cambiar todo, güey. O sea, en realidad se le puede poner algo nuevo, güey. Pongámosle, o sea, olvidémonos de toda la voz anterior, güey, Sí, va a ser y llevémoslo a Jeff, que Jeff nos ayuda a armar una nueva. Sí, parte de lo que hemos también encontrado, creo que vamos en buen camino hacia nuestro sweet spot en la cuestión de composición, ¿no? Porque de repente, sí, también varios nos han preguntado, ¿y cómo le hacen para componer a distancia y todo ese desmadre? Básicamente es como... Uno es estar abierto a las ideas. Los tres estamos abiertos a las ideas, que es también algo que dijo Pablo. Creo que traemos los tres ese drive de estar abiertos y receptivos. Creo que es muy importante. Escuchar ideas, de repente se nos ocurre algo, lo subimos, tenemos nuestro orden en nuestro drive, en la nube, etcétera, para bien acomodado en carpetas y toda la situación. Entonces de repente subimos ideas, ¿no? Así como, oye, se me ocurrió esto, miren, a ver qué les parece, etcétera, etcétera. Y luego le vamos dando un poquito de forma. Sobre todo en lo que más nos enfocamos es en la estructura. Si la idea nos parece muy interesante y le vemos como ese potencial, pues ya también con base en la experiencia de años de estarnos dedicando a esto, le vamos armando el rompecabezas más o menos, ¿no? Y eso nos ha funcionado mucho. De repente le mandamos una estructura ya un poquito más definida a Tarro, por ejemplo, y Tarro le pone bataca, así lo más casero posible, lo más a tiempo posible, y después lo sube igual al drive, y de ahí le empezamos a dar forma, y así es como nos ha funcionado. Creo que todavía podemos eficientar muchísimo más, pero nada como ya estar los tres juntos y empezar a tejer, por ejemplo, cómo va a ser la transición entre un puente y un coro, entre un verso y un puente, etcétera, y ya sentir la rola, ya los tres es una cuestión súper especial, y ahí es donde ocurre la magia, y básicamente pues así fue como nació la banda. Entonces creo que puede ser nuestro sello, ¿no?, distintivo también en ese sentido. Pero está chido, se queda uno antes. Solo estaría loco.
cosa de la traca. Sí, pero Capaz de Huevos quedó con Ya, mucha intención. graduación. Listo. Listos. ¿Cómo se llama la siguiente? Sí, la 4. 4. 4. Entonces primero fue la 7, después la 5 Y ahora la 4. Y luego sigue la 6. Cut. Ah, terraza. Y bueno, actualmente, ahorita, justamente estamos terminando de grabar nuestra rola número 8. O sea, en realidad ahorita grabamos 5 canciones en 5 horas. Estamos muy contentos, estamos realmente muy contentos, estamos muy satisfechos con el resultado. Esto marca el principio de la culminación de nuestro primer EP, ¿no? O sea, habíamos grabado previamente 3 canciones en el estudio con Jeff en Austin, pero teníamos que grabar más canciones y hoy justamente pudimos hacer el esqueleto, la base, la batería, guitarras, bajos de 5 rolas y la neta nos sobró un buen de tiempo y por eso también dijimos, bueno, tenemos que aprovechar, hablando de todo esto, necesitamos aprovechar y decidimos también tratar de hacer esta entrevista, información para todos ustedes, ¿no? Que sepan más de nosotros y pues bueno, ahorita estamos muy contentos, ahorita está ya en proceso oficialmente, ya estamos en un paso más adelante de poder tener a nuestro primer nene, nuestro primer EP y pues bueno, muy sumamente contentos aquí en Soga Recordings en Jutepec, Morelos, México. No tengo comentarios. Super golazo, güey. Ahí está. Golazo. Ven acá. Donny. Golazo. Ocho rolas. Güey, somos capaces de unas cosas muy locas, güey. Perdón que me estresé un chingo, güey, pero es que... Güey, qué chingo quedó, güey. Es que, güey, era un chingo de estrés, güey. Ya, sáquelo, güey. Ya se fue, güey. Ahora sí, ya. Es que no puedo creer, güey, la hora que es, güey. ¿Qué horas son? Son las 4. No mames, güey. Aquí empezamos a las 11, güey. 11:30. Sí, señor, se vienen planes muy interesantes y vamos de nuestra parte a seguir componiendo más, seguir rascando más en nuestras tripas y gracias a todos los que nos echan la mano, los que se han subido también al barco, está increíble y creo que estamos haciendo un equipo de trabajo bien chingón. Nada, agradecer y pues síganos en todas nuestras redes, que es en Instagram es demons-my-friends, en Facebook y en todas las demás es únicamente Demons My Friends. Entonces estén pendientes de todos los updates que estamos subiendo como banda. Vienen shows en Estados Unidos, aquí en México y pues por supuesto el estreno de nuestro nene en los próximos meses, como lo comentaba Pablito. Y pues nada, seguimos en contacto y pues queda esto apenas comienza y comienza muy bien. Así es que muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nosotros somos Demons My Friends.